Buenas tardes, vamos a iniciar la sesión de hoy, es semana 2. En esta semana a ver los textos con imagen. Especialmente leeremos y analizaremos 3 textos con imagen, llamados también textos mixtos. Y al final veremos también un texto en inglés. Logran escucharme bien, ¿no? Pueden escribir en el chat para alguna vez en la plataforma. Ese texto, el texto mixto o texto con imagen, desarrolla un tema central, es decir, hay un solo tema, así como una idea principal, mediante información textual clásica de carácter continuo. Puede ser, ¿no? Normalmente un texto de 2 párrafos, es breve, no es tan extenso, matizada con imágenes que pueden ser diversas. Pueden ser tablas, cuadros estadísticos, infografías, anuncios publicitarios, caricaturas, entre otras opciones. Cuando el texto presente una imagen o una caricatura sin una descripción escrita, infiere que se puede concluir a partir de la escena visual mostrada. Solo debemos analizar la imagen. Sin embargo, hay muchas imágenes que tienen un pequeño texto, ¿no? Al pie o una leyenda. En este caso debemos leer también, ¿no? Aunque esté en letra más pequeña. Recuerde que su conclusión debe estar en armonía con la jerarquía textual, con el tema y la idea determinada a partir del texto. Es decir, esta, esa imagen se relaciona con un aspecto del texto o con toda la idea principal. Cuando el texto presente una tabla estadística, digamos que es lo más difícil para muchos estudiantes, especialmente los estudiantes de áreas de letras, por ejemplo, no están muy cómodos con las tablas estadísticas. Sin embargo, aquí en el examen de admisión, simplemente realizaremos operaciones básicas, ¿no? De suma, resta, es lo normal, suma o resta, adición o subtracción, con los datos de las tablas estadísticas. Entonces, pueden tener a la mano para este ejercicio, tal vez alguna calculadora para practicar. Claro, en el día del examen debemos hacer este ejercicio no más rápido manualmente. Veamos el primer ejemplo. Este texto trata sobre la, la propuesta de crear más universidades públicas, pero extenso, es decir, más o menos el doble de universidades de las que hay hoy en día. Tenemos la imagen. Esta imagen tiene mucho texto pequeño, ¿no? Que ustedes pueden ver, pero a estas leyendas, por ejemplo, con el mapa, son importantes. Tal vez el nombre de las universidades no. Este cuadro aquí va a ser muy importante. Entonces, es crucial que ustedes puedan identificar las informaciones más importantes y no distraerse con los menos importantes, ¿no? Tenemos que hacer mentalmente una clasificación. ¿Será que el nombre de las universidades que se van a crear es importante? ¿No? Al ser tantas, tal vez no. Si fueran 2 o 3, pues sí, ¿no? Puede ser que una pregunta se desarrolle en el nombre de esas nuevas universidades. Pero ¿qué podemos decir de estas 4 personas? O menos 4 personas. Entonces, es probable que sea un dato importante para las preguntas. Vamos a leer el texto. Voy a leer en voz alta y después tendrán
2 minutos para hacer una lectura silenciosa y marcar su respuesta. ¿No? Entonces hagamos un pequeño ejercicio, ¿no? Matemático. Si este es para una universidad, ¿no? Este es el presupuesto. Digamos, si se desea abrir 10 universidades, ¿no? O digamos, más fácil, si se desea abrir 2 universidades, ¿no? Será el doble, ¿cierto? 300 millones. 4 universidades, 600 millones. Simplemente hacemos una suma o una multiplicación. Veamos el otro dato. Así, de aprobarse los proyectos de ley, se necesitarían, tenemos este número, 5.490 millones, para implementar el año cero de las 52 nuevas universidades públicas, ¿no? Es decir, el gasto por año, ¿no? Ese sería un ejemplo de un gasto por año, el año cero, es decir, el inicio, ¿no? de estas universidades, de esas 52 universidades. Y este número va a aumentar, ¿no? Según los años en los que funcionen estas universidades. Bien, ya analizamos el texto, analizamos la imagen, también pueden ver la fuente, ¿no? Abajo tenemos una pequeña nota, fuente Minedu Congreso, y tenemos aquí los datos o las referencias del texto, ¿cierto? Entonces la imagen fue retirada de Minedu del Congreso y este dato aquí es sobre el texto. Vamos a las preguntas. Ustedes tienen el cuadernillo, tenemos 5 preguntas. Bien, tenemos entonces unos 8 minutos, ¿ok? Para revisar las preguntas y marcar las respuestas. ¿Está bien? Sí, ok.
Bien, vamos a ver las respuestas. Pueden participar en el chat si ya terminaron la primera pregunta. Ok, número uno. ¿Sí? Pueden escribir sus respuestas en el chat. Aún no han terminado, al parecer. No, no carga el chat. Puedo ver nuevas respuestas. Bien, vamos a hacer este ejercicio en conjunto. Ok, analizaremos cada alternativa. La intención principal del autor del texto mixto es, el texto mixto se indica, ¿no?, que debemos ver tanto el texto como la imagen. ¿Ok? Ese término mixto es importante. Entonces, analizando ambos insumos, veremos cada opción. Recusar tajantemente la negativa del proyecto de ley, porque perjudica a tres sectores importantes del Perú. Bueno, aquí recusar significa rechazar y tajantemente o este tipo de adverbios nos deben alertar, ¿no? Siempre que veamos totalmente, únicamente, completamente, debemos estar atentos, ¿no? Posiblemente no sea la respuesta. Bien, para recusar o rechazar tajantemente, un texto debería ser más argumentativo. Entonces hay que ver en balance si este texto es más informativo o argumentativo. Sabemos la intención del autor. El autor ha dicho claramente que él está en contra de esas universidades. No, no, él no lo ha dicho, pero cita algunas fuentes, ¿no?, que analizan algunos aspectos de la posible creación de las universidades. Pero bueno, él no ha afirmado tajantemente que está en contra de este proyecto. Por lo menos no existe esa intención desde el inicio del párrafo, ¿no? El párrafo inicia de forma muy informativa. Entonces podemos dejar A de lado. Veamos B. Establecer medidas de fiscalización en las universidades existentes para un mejor manejo académico, infraestructural y administrativo. Medidas de fiscalización. Entonces, fiscalización ya nos lleva a pensar en algunos organismos, por ejemplo, la Contraloría, pero no se menciona, digamos, a la Contraloría. Entonces podemos descartar. Y tampoco se ve reflejado en el gráfico, ¿no? Sobre todo hay que tomar en cuenta el gráfico. Digamos, ambos, texto y gráfico. Letra C. Explicar las consecuencias negativas de la creación de 52 universidades estatales que el Congreso ha programado en diversas sesiones. Se explica las consecuencias negativas de la creación. Probablemente en el texto un poco, ¿no? En la segunda parte. Pero en la imagen, ¿no?, la imagen no mucho, ¿no? Entonces tiene que haber un balance, ¿no?, porque esta pregunta es por el texto mixto. Entonces, C es parcialmente correcto, parcialmente. D. Criticar la propuesta de las nuevas universidades por regiones y a los congresistas que lo impulsan a favor de sus intereses personales. Bueno, D también se aleja mucho, ¿no? Porque eh, no se menciona que los congresistas tienen intereses personales, solo se mencionan ciertas bancadas, ¿no? Digamos, grupos o agrupaciones políticas, pero no a ciertos congresistas. Y veamos letra E. Informar sobre la impertinencia del proyecto de la creación de universidades
en el Perú y las inversiones exorbitantes que supondría. Entonces, si analizamos esta respuesta, vemos que tiene dos partes, ¿cierto? Tenemos esta parte aquí y la conjunción y, que informa, ¿no? Algo más. Entonces vemos que la primera parte se puede referir al texto. Bien, sí, ¿no? Sobre el texto. Y la segunda parte, inversiones exorbitantes. Que podemos encontrar esa información en ese pequeño cuadrito. En las inversiones o, digamos, cuánto se necesitaría para crear una universidad, ¿no? Pública nueva y cuánto sería, digamos, el presupuesto para el primer año de funcionamiento de 52 universidades, ¿no? En paralelo, todas al mismo tiempo. Entonces, sí hay información, ¿no? Y las inversiones exorbitantes que supondría. La respuesta más completa es letra E. Vamos a ver si tienen respuestas parecidas en el chat. No hay respuestas en el chat. ¿Será que está habilitado el chat para ustedes? Voy a escribir algo aquí. Em, Pueden usar el chat. Usar el chat. Sí, ok, bien. Entonces sí está habilitado. Pasemos a la segunda pregunta. El sinónimo contextual de conduce es. ¿Sí? Conduce está en el texto. Esto conduce a infraestructuras deficientes, equipamiento insuficiente, bibliotecas poco actualizadas, ¿no? Siempre que busquemos un término, tenemos que hacerlo dentro de toda la oración, por lo menos. Esto conduce a, ¿no? Digamos, tiene un efecto negativo sobre las infraestructuras, el equipamiento y las bibliotecas. ¿Cuál sería la mejor respuesta en este caso? Pueden escribir en el chat. ¿Qué verbo podemos usar para letra A? Muy bien. Ujú, repercute, ¿no? Digamos, tiene un efecto negativo. Bien. Número 3. Se condice con la imagen y el texto, es decir, aquí nuevamente, ver imagen y texto, sostener que los congresistas que aparecen en la figura, se condice. ¿Es claro el verbo con decir? Con decir, ¿no? Digamos, está en sintonía, está en armonía, ¿no? Digamos que es compatible, ¿no? Con la imagen y el texto, sostener que los congresistas aparecen en la imagen, sí, ya los hemos visto, están los nombres, y podemos ver en el texto también qué se dice de los congresistas. Entonces, se habla de diversas bancadas y en ellas destaca el Partido Perú Libre, con más propuestas que otros grupos parlamentarios. Ok, bien, entonces podemos ver la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta para 3? Bien, ya hay algunas respuestas. Veamos aquí en las claves. La respuesta es B. Muy bien. Esos congresistas pertenecen a la organización política denominada Perú Libre. Ahí nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿no? Que si necesitamos tener cierto conocimiento general, ¿no? De quiénes son, ¿no? Es decir, relacionar los nombres, ¿no? Con esa agrupación. Bueno, en este caso es una pregunta difícil porque puede ser que no todos ustedes sepan que Américo Gonza es de, ¿no? Perú Libre, ¿no? Por ejemplo, o Wilson Quispe, ¿no? Hay algunos más conocidos como Guido Bellido y Valdemar Cerrón, sí, pero estos dos, por ejemplo, no. Entonces, ¿qué haríamos para llegar a la respuesta?
¿no? Si no estamos seguros, pues ver las otras alternativas y si son falsas o no compatibles, pues ya mi única respuesta sería letra B, ¿no? Entonces veamos letra A. Impulsan la creación de universidades a favor de los pueblos. Vemos que sería una interpretación un poco subjetiva, ¿no? Y en contra de la información del texto, ¿no? Que se ve que el autor ¿no? no está, digamos, tan de acuerdo con esta idea, ¿no? De crear universidades. Entonces, marcar letra A sería afirmar algo positivo, ¿no? De esta propuesta de ley. Pero no lo es, ¿no? Según el texto. Entonces, se contrapone, se opone, es falso. Veamos letra C. Consideran ampliar la inversión a las universidades existentes. ¿No? En el texto tampoco hay información al respecto, es lo que se espera, ¿no? En vez de proponer los proyectos de ley, se espera que se mejoren las universidades existentes. Entonces, esto se contrapone, ¿no? A los intereses de los congresistas, ¿no? Porque ellos siguen proponiendo nuevas universidades. Letra C es falso. D. Manifiestan demasiado interés por sus beneficios personales, ¿no? Tampoco no hay información al respecto de los beneficios personales. D también es falso. Constituyen entre ellos más de 20 nuevas universidades. Tampoco, ¿no? Digamos, en su propuesta tenemos, si sumamos estos números que aparecen en los paréntesis, ¿no? Digamos, son las iniciativas. Entonces, cada una ha propuesto, digamos, que Valdemar cerró 5, aquí tenemos 5, ya son 10, aquí 18, ¿cierto? Hacemos una simple suma y no llega a 20, ¿ok? Entre ellos. Claro, pero aquí puede ser que se refiera a los otros, ¿no? Que no aparecen aquí en la imagen, ¿no? Puede ser, pero tenemos que tomar en cuenta los datos de la imagen. Bien, restringirnos a la imagen. Entonces, tenemos aquí en letra E, es falso. Entonces, nuestra única opción sería letra B. Ok, letra B. Bien, pasamos a número 4. Se desprende de la imagen que el gobierno, respecto a los gastos implicados en los proyectos de ley para crear las 52 universidades con 3 carreras cada una y todas ausentes de laboratorios. Vemos también en las respuestas información económica, ¿no? En la mayoría de las claves. Entonces, pensemos en cuánto debería gastar, ¿no? Si es información económica el gobierno, ¿no? Y también aquí lo dice respecto a los gastos implicados para crear 52 universidades. Con lo mínimo, ¿no? Lo mínimo sería 3 carreras cada una y sin laboratorios, ¿no? Sin laboratorios. Entonces, vemos nuevamente el texto, la imagen, en este caso nos avisan que es la imagen. Busquemos la información que está aquí, ¿no? En este cuadrito tenemos la información económica y marquemos una respuesta, número 4. Pueden escribir en el chat 4. Ya tenemos algunas respuestas de Cayupe. Ya tiene una respuesta para el número 4. ¿Alguien más? Y veamos las claves. Efectivamente es letra C, ¿no? El Estado o el gobierno abonaría la cantidad de 7, ¿no? millones 800 soles para ejecutarlas. ¿Es claro?
Para llegar a este número, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Es solo multiplicar, ¿no? 150 por 52 y tendremos este número, ¿eh? Solamente una multiplicación. Es más fácil en este caso multiplicar que sumar, ¿sí? Ok. Veamos las otras claves, ¿no? ¿Por qué no son? Brindaría una oportunidad a las personas que quieran estudiar. Puede ser que sea algo lógico, ¿no? Para nosotros marcar E, ¿no? Podría ser. Bueno, estamos hablando de los aspectos de los gastos implicados, aspecto económico. Digamos que esta clave se aleja. Ayudaría a los habitantes que viven en regiones de todo el Perú. Veamos aquí que hay regiones que no han sido consideradas, ¿cierto? Que las que están en gris. Entonces no se puede afirmar en todo el Perú. Digamos, también todo siempre nos debe alertar, ¿no? La totalidad, todo. B. Desistiría del proyecto por el enorme monto imposible de costear. Bueno, no hay información al respecto, digamos que queda como eh, podría aumentar el presupuesto para la educación y aún ser viable, aún ser costeable. No se sabe, no hay información al respecto. Letra A. Invertiría más de 9 billones, en este caso 9.000 millones de soles para iniciar el año cero. Entonces, esa información sí está aquí y es textual, ¿no? Tenemos 5.490 millones para el año cero, ¿no? Entonces, 9.000 millones es falso, ¿no? Entonces, la respuesta es C. Abonaría la cantidad de 7.800 millones de soles para ejecutarlas. ¿Claro? ¿Sí? Número 5. Si si la inversión fuera de manera adecuada hacia las universidades por parte del gobierno, es decir, si no hubiera corrupción, ¿no? Si la inversión fuera de manera adecuada, o también si hubiera una mejor inversión, ¿no? Un aumento de esta inversión, si fuera mejor, ¿qué pasaría? Es una pregunta hipotética. Veamos respuestas para el número 5. Número 5. Ya tenemos respuestas. 5. Letra D. Muy bien. Ocasionaría indiscutiblemente un impacto positivo en la calidad educativa. Ocasionaría un impacto positivo en la calidad educativa. Si no, si esta inversión fuera adecuada, ¿no? Entonces sí, ¿no? Esta es la clave, letra D. ¿Por qué no puede ser A, ¿no? Implicaría que los estudiantes universitarios estudien de manera gratuita. No necesariamente, ¿no? Actualmente estudian de manera gratuita. Ofrecería becas a los alumnos competitivos para estudiar en el extranjero. Puede ser, ¿no? Pero digamos no es lo más cercano. Ayudaría a los universitarios de escasos recursos a culminar sus estudios. Ya hay programas, ¿no? Digamos que como B y como C, ¿no? Ya hay programas, ya existen esos programas actualmente. Pero no quiere decir que no haya corrupción en esos programas, ¿no? Digamos, existen. Y tenemos letra E. Mejoraría solamente a nivel infraestructural por la cantidad de estudiantes. Depende, son varios niveles los que se deben considerar, ¿no? El nivel de la infraestructura, pero también el nivel académico. Digamos, si hay una
una mayor inversión en la educación. Esto ayudaría también a mejorar el nivel académico, ¿no? Digamos, tendríamos mejores bibliotecas, estudiantes y profesores, ¿no? Más preparados. Bien, entonces no solamente el aspecto de la infraestructura, es decir, del edificio, por ejemplo, sería beneficiado, sino otros aspectos también, ¿no? Digamos que es parcialmente correcto y hay que tener mucho cuidado con estos adverbios, ¿no? Como solamente o totalmente, ¿no? Que restringen. La respuesta es letra D. Bien, siguiendo el ejemplo del texto 1, vamos a ver el texto 2. También es un texto mixto. ¿Ya? Tal vez les daré unos 10 minutos para leer el texto y marcar las preguntas. Pueden trabajar en silencio por 10 minutos.
Bien, ahora vamos a analizar la imagen. En este caso, esta imagen no tiene leyendas, no tiene texto pequeño. Es más fácil. Y las preguntas. Bien, veamos. La idea principal del texto mixto es, pueden escribir en el chat sus respuestas. Número 1, estamos en un nuevo texto. Voy a escribir una línea. Ok. Número 1. Ok, ya tenemos unas respuestas. Nuevamente, el texto mixto, ¿no? Tanto texto como imagen. Digamos, la imagen es solo un ejemplo del texto, ¿no? No hay información adicional. Es más sencilla. Veamos la respuesta. Pueden seguir escribiendo en el chat. Vemos que de las preguntas que ustedes deben contestar sí o sí, ¿no? Correctamente, es esta, ¿no? De la idea principal. Debe haber menos dudas en esta pregunta, número 1. Respuesta es letra D. Letra D. Una investigación reciente sobre la pareidolia que hace percibir rasgos faciales inexistentes, verbigracia en un tomacorriente. Digamos como por ejemplo en un tomacorriente. Letra D, la respuesta. ¿Por qué no puede ser A, ¿no? El fenómeno psicológico de la pareidolía que afecta críticamente solo a las personas que creen ver muchos rostros en objetos, ¿no? Digamos, este es un fenómeno que afecta a todas las personas, ¿no? No solamente a algunas personas, ¿no? Entonces no puede ser A. Letra B, la publicación de un informe en la revista Psychological Science respecto a la pareidolia y las personas que la padecen. ¿Es posible? ¿Será que es un informe en la revista? Publicación de informe en la revista. Un nuevo estudio publicado, ¿no? En la revista. Más que un informe, es un estudio, ¿no? Para ser más preciso, es una investigación, es un artículo respecto a la pareidolia, bien, y a las personas que la padecen, ¿no? Digamos, pues si decimos padecen, es como una enfermedad, ¿no? Pero es que todas las personas, ¿no? Tienden, ¿no? A tener, ¿no? Este fenómeno, ¿no? Los seres humanos en realidad, hasta por razones evolutivas. Entonces, letra B, ¿no? Se aleja un poco del sentido, ¿no? Del texto, que no es una enfermedad. Letra C. La evolución del cerebro para identificar caras y de esta manera tener una vida comunitaria en contacto con las demás personas. Es posible, es parcial, ¿no? Porque eso se menciona en la última parte del texto. Es parcial, pero no aparece en la imagen, por ejemplo, ¿no? Letra C es parcial, ¿ok? No es la idea principal. Letra D es la clave. Veamos E. Un estudio de la Universidad de Nueva Gales del Sur que muestra la relación significativa entre el cerebro y el rostro. Digamos que es un poco general. Debería mencionar esta palabra clave, pareidolia, ¿no? Pareidolia, debería mencionar pareidolia. Es que es muy general. No es letra E. Veamos número 2. La palabra leamos con nota, en este caso leamos es un verbo. Aquí. ¿Qué mecanismos se activan para que no solo leamos caras, sino también supuestos sentimientos? Pueden escribir en el chat. Respuestas para el número 2, que también debe ser, ¿no? Una pregunta
así contundente, ¿no? La respuesta correcta, 2B. 2B y la respuesta es B. Muy bien, 2B. Es descifrar, descifrar un sentimiento. Descifrar un sentimiento. El término hace referencia a la acción de poder interpretar no solo la figura de un rostro, sino darle un significado emocional. Descifrar. Número 3. Respecto a los rostros humanos, es inconsistente afirmar que. Número 3. Pueden escribir en el chat. La respuesta en el chat. 3. Número 3. Ya tenemos respuestas. 3D. Presentan patrones únicamente disímiles. Esa es la respuesta. Por ser inconsistente. Inconsistente, es decir, falso. No está en el texto. Entonces, A, B, C y E deben ser consistentes o verdaderas de acuerdo con el texto. Tienen particularidades parecidas entre sí. Los rostros humanos, sí. Claro. Están bastante vinculados con el cerebro. Bien. Se menciona en el texto. Influyen junto al cerebro. Mirar pareidolia también. Tienen sus partes precisamente ubicadas, ¿no? Sí, es claro, ¿no? Donde están los ojos, la boca, la nariz. Letra D es falso. Presentan patrones únicamente disímiles. Esto quiere decir patrones diferentes. Sí, diferentes. Y en el texto se menciona lo opuesto, ¿no? De hecho, que esos patrones son símiles, son parecidos. Sí. Y para poner Miss, sí, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Miss, Escuché ¿por qué no puede ser la 2 la D? 2 o 3. No, la 2, ¿por qué no puede ser la de observar? Observar, ¿no? Si es posible observar, observar el rostro, ¿no? Observar un rostro es fácil, pero en el texto se habla no solo del rostro, sino de las emociones. Y las emociones, digamos que no son tan fáciles de observar. Digamos que hay un proceso que implica no solo descubrir, sino, ¿no? A darle un significado a ese rostro, ¿no? Entonces hay que descifrar, digamos que es un proceso un poco más difícil que observar, digamos en grado, ¿no? Pero podrían ser, por eso son buenos distractores, ¿no? Descubrir, observar. Adivinar ya es un poco más alejado, no más difícil. Podría ser inferir, ¿no? Pero inferir es más un proceso mental, ¿no? Digamos. Descifrar es algo más concreto, ¿no? Sí, B. ¿No? Y el número 3, ¿alguien tiene una pregunta sobre 3? ¿No? Entonces veamos el número 4, ya vamos terminando las preguntas. Se infiere de la imagen y el texto que el tomacorriente. Entonces, sobre todo la imagen, también el texto. Digamos que el tomacorriente es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo del texto. Número 4, ¿ya tienen respuestas? En el chat. ¿Cuál era la 3? La 3 es letra D. Letra D. D. ¿Ok? ¿Presentan patrones únicamente disímiles? No, los rostros presentan patrones parecidos, símiles.
¿no? Es decir, siempre hay dos ojos, una nariz, una boca, por ejemplo. ¿Ok? Por eso D no es la clave. Digamos, es la clave porque es inconsistente. ¿Ok? Número 4, vamos a escribir en el chat. Ya hay algunas participaciones en 4. 4 letra C, muy bien. Se infiere de la imagen y el texto que el tomacorriente expresa facialmente una emoción de sorpresa. Es decir, nosotros ¿no? desciframos esa emoción a través de la decodificación del cerebro humano, ¿no? El cerebro humano va a descifrar, va a decodificar la emoción de sorpresa en el tomacorriente. ¿Podemos verlo otra vez? Sí, ¿no? Sí. Ok, bien. 4. ¿Por qué no puede ser A, no? Veamos las claves. Los distractores. Fue fabricado con el rostro parecido al de los humanos para que las ventas puedan ser muy exitosas. No hay información al respecto. No se habla de las ventas o de una empresa en particular. Coincide con la expresión del rostro de un niño al encontrarse sorprendido ante un evento fantástico. Aquí puede haber cierta discrepancia, ¿no? Tal vez para algunas personas pueda ser rostro de un niño, para otros no necesariamente. ¿Sí? Basta hacer una entrevista, una encuesta a todos los participantes, ¿no? ¿Qué opinan de ese rostro? No, no todos estarían de acuerdo. Veamos en letra D. Es vista con la forma de un semblante, porque nuestro cerebro ya está evidenciando graves problemas. Es visto como un rostro porque nuestro cerebro tiene problemas. No, ¿no? Esta parte de aquí es falso, digamos, no es un problema, ¿no? Como se menciona en el texto. Letra E. Deja en certidumbre que el hombre ha evolucionado perjudicialmente al creer que aquel es un rostro. En la parte final del texto se afirma que eh, nos ha ayudado, ¿no? Digamos, este fenómeno psicológico nos ha ayudado en nuestra evolución, ¿no? Entonces hay unas ventajas más sociales. Entonces esto es falso, ¿no? Falso. Letra E es, digamos, es un distractor que rápidamente, ¿no? Se puede eliminar. Letra E. 5. Si el ser humano fuera incapaz de reconocer los rostros de sus congéneres, que ha marcado el número 5. 5. Pueden seguir marcando. 5. Digamos que de las preguntas más difíciles, sí, 4 y 5, ¿no? Son las más difíciles. Nos lleva a una situación opuesta a la que, ¿no? se trata en el texto. Ahora, si los hombres no tuvieran esa capacidad, ¿no? de identificar rostros de sus congéneres, esto es inclusive más preciso, o sea, de otros humanos, ¿no? Identificar rostros de otros humanos, ¿qué pasaría? Congéneres, ¿no? Son otros del mismo género, ¿no? De la misma especie, digamos, otros humanos. Vamos a ver, la respuesta es letra B. Sería imposible establecer interacciones interpersonales efectivas. El autor señala que la evolución fue beneficiosa para el hombre, ya que el reconocimiento de las caras permitió formar lazos a nivel social, a nivel interpersonal.
¿Por qué no puede ser letra A, no? Podría dejar de existir por carencias de una convivencia sociable. Es decir, que los seres humanos podrían dejar de existir. Posible, pero ya es una afirmación, ¿no? Más alejada, ¿no? Digamos, en grado, en un grado, letra B se acerca más a la información del texto. No podemos alejarnos tanto del texto. Letra C. Soslayaría percibir caras de personas en diversos tipos de lugares, ¿no? Es lo que algunos han marcado. No se podría percibir caras de personas en diversos tipos de lugares. Pero no necesariamente en diversos tipos de lugares, sino la pregunta se centra en nuestra habilidad de reconocer los rostros de otras personas, de otros seres humanos. Claro, sí. Digamos que letra A, ¿no? Completa muy bien, ¿no? Esta condición, ¿eh? Se acerca a la condición. Digamos, hay una relación entre la condición y ese resultado hipotético. Letra C es como que si cambiara de tema, no respondiera a la condición. Letra D, mostraría que la capacidad del cerebro se asimila a la de un simio. No sabemos si los simios ven, ¿no? Rostros de otros simios, ¿no? Si, digamos, si tienen un fenómeno psicológico similar, ¿no? O sea, falta información. Podría ser, ¿no? Pero digamos que desde el punto de vista, si somos expertos en biología, para poder marcar letra D, ¿no? Se aleja un poco más. Necesitamos más información que no está en el texto. Letra E. Tendría la necesidad de utilizar otros medios para ubicar cierta cara, ¿no? Sí, es probable también, ¿no? Sí, es probable, es una solución. Digamos que la que se acerca en cuanto al tema, si no mantenemos la información del texto, la más cercana es letra B. Sería imposible establecer interacciones interpersonales efectivas y luego, para solucionar ese problema, bueno, se buscaría otros medios, ¿no? Digamos que esto puede ser posible, pero en un segundo momento, ¿no? Después, digamos, no es el resultado inmediato. ¿Es claro? ¿Sí? El número 5. Ahora vamos a refrescarnos un poco con un texto en inglés en la parte final. Página 14. ¿Eh? Vamos a ver el texto en inglés. Voy a leer el texto. Okay. NASA is going back to the moon and it has the rocket to do it, the SLS. Meanwhile, Elon Musk and SpaceX are hard at work on their own giant Starship rocket, meant to one day bring humans to Mars. Despite their different goals, the SLS and Starship serve surprisingly similar purposes, even more surprising when you consider how NASA plans to use the Starship to land the astronauts on the moon. NASA made history in 1969 when Apollo 11 sent humans to the moon in 1969. It hopes to do the same in 2025 when Artemis 3 sends the first woman and first person of color to the moon. To do this, it is going to use a giant under development rocket known as the Space Launch System, SLS. SpaceX has equally grand goals. The company is testing the Starship, a fully reusable rocket capable of sending humans to the moon, Mars, and beyond. But first, SpaceX plans to use the Starship to send Japanese billionaire Yusaku Maezawa and a crew of specially chosen passengers around the moon. This mission was originally announced in 2018 with a
2023 launch date. However, the Starship has yet to complete an orbital test flight. Es un texto continuo. Veamos. Vamos a ver la traducción en un momento. Voy a escribir la traducción en el chat. Ok, un momento. Pueden ver la traducción en el chat. ¿Ok? Tendremos unos minutos para leer el texto y marcar las respuestas. Podemos iniciar.
Bien, veremos las respuestas. What is the central topic of the passage? ¿Cuál es el tema principal del texto? Pueden responder en el chat. Estamos en el texto en inglés. ¿Okay? Texto en inglés. Número 1. Pueden escribir sus respuestas en el chat. Ok, ya hay respuestas. Muy bien. Vamos a verificar. Número 1, respuesta E. The comparable purposes of NASA and SpaceX, ¿no? Si se analiza los objetivos que tiene la NASA y la empresa de Elon Musk, SpaceX. Ok, bien. No se describen los principales cambios entre SpaceX y Starship, ¿no? De hecho, SpaceX es la empresa que va a fabricar a Starship. Entonces no debería haber cambios. B. A recount of the most significant space journeys. Un recuento de las fechas, ¿no?, más importantes en la historia de los envíos espaciales. Tampoco, solo se habla de una fecha en particular, ¿no? 1969. Pero hay más, nos faltaría más recuento, ¿no? Para que ese sea el tema. Letra C, the first joint voyage of the SLS and the Starship. El primer viaje conjunto de estos dos, ¿no? Estos dos naves, SLS y Starship. No hay información al respecto, que vayan a hacer un viaje conjunto. Y letra D, a plan led by NASA to go to the moon and the Mars. Un plan liderado por NASA para ir a la Luna y a Marte. Veamos si se plan, ¿no?, para ir a la Luna. Principalmente, ¿no? NASA quiere volver a la Luna, pero no a Marte, ¿no? Mientras que SpaceX desea ir, ¿no?, a Marte, ¿no? Menciona así Marte. Ok, bien. Entonces, no es la respuesta. El plan de NASA es ir a la Luna, ¿no? Si fuera hasta aquí, sería correcto. Debemos retirar Mars. Número 2. Based on the passage, the phrase made history con notes. Basada en el texto, la frase hizo historia o hacer historia con nota. NASA made history. NASA hizo historia con nota. Respuestas en el chat. Trascendencia, ¿no? Hacer historia, pasar a la historia. Trascender. Trascendencia. 2A. Bien. Número 3. About the Starship, we can infer that. Sobre el Starship, podemos inferir que. Respuestas en el chat. 3. Debemos centrarnos solamente en las partes en el texto en el que aparezca Starship, ¿no?, que es una nave en fabricación de la empresa SpaceX de Elon Musk. Entonces, la respuesta para 3 es letra C. There is still a reasonable time before it can travel to Mars.
aún, ¿no?, falta cierto tiempo para que pueda viajar a Marte. Sí, en el texto se menciona que primero va a viajar a la Luna, ¿no? Ese es el plan, viajar a la Luna, llevar inclusive, ¿no?, a un billonario de Japón y a ciertas personas a la Luna y después hacer otros viajes, ¿no? Entonces aún falta tiempo para que pueda ir a Marte. Pero respuesta C. ¿Por qué no puede ser A? ¿No? It will be incorporated into the NASA assignments in 2024. Que será incorporado a los trabajos de NASA en el 2024. No hay información al respecto. It may be the first rocket to transport a woman to the moon. Será la primera nave que transporte a una mujer a la luna, ¿no? No, esto es falso, ¿no? La primera nave será la de la NASA, que es la SLS, ¿no? Es otra nave. Veamos D. It has a rocket under development, generally known as SLS. Tiene, ¿no?, un cohete en desarrollo, generalmente llamado SLS, ¿no? Esto es opuesto. SLS es de NASA, no de SpaceX, ¿ok? Digamos que es diferente a Starship, ¿no? Es de NASA. Mientras que Starship es de Elon Musk, ¿ok? Entonces D es falso. Y E. There are still serious doubts about its ability to reach space. Aún hay ciertas dudas sobre su habilidad de llegar al espacio. Hay serias dudas, ¿no? Entonces, para decir serias dudas, digamos que se aleja un poco del texto porque solo le falta completar un test de órbita, ¿no? Solo un test de órbita, no serio, ¿no? No se menciona en el texto que sea serio o que haya serias dudas. Número 3. Letra E. No, no es correcto. 4. Veamos 4. About the SLS, it is valid to say that. Sobre la nave SLS, es válido mencionar que, recordemos que SLS es de la NASA. Número 4. Veamos en el chat algunas respuestas. Ya hay respuestas. Letra D, correcto. It never traveled to the moon. SLS nunca fue a la luna, ¿no? Digamos que quien fue a la luna fue otro cohete, ¿no? En este caso fue el Apolo, ¿no? No fue SLS porque recién está en construcción, en desarrollo. Entonces no viajó a la luna. D. ¿Por qué no puede ser A? It is the first rocket made by the NASA. Es el primer, ¿no?, cohete hecho por la NASA. Falso, ¿no? Ya tenemos el Apolo, ¿no? Digamos que fue otro, ¿no? Otro cohete. B. It is being developed by SpaceX. Está siendo desarrollado por SpaceX. Según el texto, está siendo desarrollado por la NASA, no por SpaceX. C. It will send people to Mars soon. Enviará a las personas a Marte pronto. No, no es SLS, sino Starship, el cohete de Elon Musk que quiere hacer ello, ¿no? Entonces tampoco es C. Letra E. It needs to be launched by 2023. Necesita ser lanzado para el 2023, ¿no? En el texto se menciona otra fecha, ¿sí? Si es que hay otra fecha, 2025, ¿no? No en el 2023. Por último, 5. If NASA were not interested in using the Starship for its own purposes, si NASA no estuviera interesado en usar a Starship para sus propios propósitos, hay una parte del texto, ¿no?, en el que se menciona que en la parte final del párrafo introductorio, esto de aquí. Even more surprising when you consider how NASA plans to use Starship to land the astronauts on the moon. Es más sorprendente si se considera cómo la NASA planea usar Starship, es decir,
el cohete de Elon Musk to land the astronauts on the moon, para enviar astronautas a la luna. Digamos, o sea, NASA piensa incorporar Starship, ¿sí? Pero no viceversa. Entonces, veamos qué inferencias podemos hacer respecto a esta última línea. ¿Okay? Digamos, 5. Caso hipotético. If NASA were not interested in using the Starship, ¿qué pasaría? Podemos responder en el chat. Pueden marcar. Ok. Laureano, la respuesta está en el chat. Ok, bien. 5. Tenemos respuestas para 5. Sí, muy bien. Letra C. It would be more difficult to affirm that it shares objectives with SpaceX. ¿No? Si NASA no estuviera interesada en usar Starship, sería más difícil afirmar que comparte objetivos con SpaceX. Digamos que tanto NASA como SpaceX quieren ir a la Luna, ¿no? Ese es un objetivo, ¿no? Que ellos tienen. Pero si NASA no estuviera interesada, entonces sería más difícil afirmar esa conexión. Veamos por qué no puede ser A. That agency would consider transporting women and persons of colors. Esa agencia reconsideraría transportar a mujeres y personas de color. Esta es información que NASA sí quiere hacer, ¿no? Independientemente de, de otras empresas, pues digamos, es el reto, ¿no? Por eso quieren hacerlo en 2025 para marcar un nuevo hito. Entonces, A sería falso, ¿no? Digamos que está muy alejado del texto o de los objetivos de NASA. Veamos B. They would have no rocket available to deliver astronauts to the space. No tendrán ningún cohete disponible para enviar astronautas al espacio. Probablemente al espacio sí tengan, pero no a la luna, ¿no? A la luna. Entonces, esto es falso porque no es muy general to the space. Letra D. Elon Musk would stop sending rockets like Starship to deep space. Elon Musk dejaría de enviar cohetes como Starship al espacio profundo. Tal vez no, ¿no? Elon Musk tiene una empresa con sus propios objetivos. Y también se menciona el espacio porque además de la Luna, Elon Musk desea ir a Marte y a otros lugares, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? En eso no coincide con NASA, ¿no? Pero seguiría, ¿no? Con su misión de por lo menos ir a Marte, ¿no? D, según el texto. E, it would be essential to create the spacecrafts used in Apollo missions. Sería esencial crear, digamos, los mismos cohetes que se usaron o los mismos mecanismos que se usaron en la misión Apolo. En letra E, ¿no? Sería esencial crear los mismos mecanismos que usaron en la misión Apolo. Bueno, esto se aleja un poco del texto porque se menciona que tienen una nueva misión, ¿no? Que sería la misión de, veamos el nombre, Artemis, ¿no? Artemis 3. Artemis 3. Vamos, va a ser diferente según el texto. Bien, digamos. Bien. Vamos a hacer por último el último texto mixto.
sobre los animales. Veamos aquí el texto con imagen de la página 7. ¿Ok? Página 6 y página 7. Vamos a leer sección B, texto 1. Este es un texto también con imagen. Bien, tenemos unos 10 minutos para leer el texto, la imagen y pasamos a las preguntas. Páginas 6 y 7 del cuadernillo.
Bien, vamos a ver las respuestas. Vamos a pregunta 1. Pueden escribir en el chat sus respuestas. Pregunta 1. ¿No? La idea principal del texto mixto. Vemos. Letra D. Aborda el perro como animal de compañía y las ventajas brindadas a la salud física y mental del individuo. ¿Por qué no puede ser A? Una investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona sobre los beneficios de poseer un can. Es posible, ¿no? Pero digamos que la letra D es más preciso, ¿no? Aquí. Las ventajas a la salud física y mental del individuo, ¿no? Esas palabras son claves, salud física y mental. Letra B. La relación bidireccional de los perros con las personas favorece un desarrollo a nivel psicológico. Es correcto, ¿no? Sin embargo, es parcial, ¿no? Porque también hay un bienestar físico, no solo psicológico. Letra B es parcial. Letra A es muy general. Letra C. Los animales de compañía que favorece a los adultos para mantener un estilo de vida. También es muy general, ¿no? El texto y la imagen tratan sobre los perros. Las consecuencias positivas de criar mascotas en el hogar, ¿no? También mascotas, no es específico. Se habla del perro, letra E no es clave, clave letra D. Número 2. En el texto el término bidireccional se entiende como, veamos aquí, bidireccional, una relación de forma bidireccional. Cuando se produce ese contacto, ¿no? Entre el perro y el hombre, en muy poco tiempo se desarrolla una relación bidireccional, es decir, tanto para el hombre como para el perro. Es recíproco. Letra B. No se condice con la imagen aseverar que poseer un perro beneficia al ser humano es decir, es incompatible solo con la imagen. Número 3 es un poco difícil. Letra C. Mantener la seguridad en sí mismo. Mantener la seguridad en sí mismo. Digamos, según el texto de la imagen, ¿no? Pequeñas palabras. Tenemos aquí, incrementa tu autoestima, es decir, incrementa tu seguridad en ti mismo. Pero aquí menciona mantener, digamos, mantener de alguna forma limita, no incrementa. ¿Ok? Entonces, letra C es incompatible, no se condice. Número 4. Del texto se puede inferir que los adultos que evitan tener un perro, respuesta E, tienen un estilo de vida sedentario y no saludable. Perfecto. Sería lo opuesto, un adulto con perro, un adulto sin perro. Y número 5, si los perros fueran desleales y distantes con los hombres, gran porcentaje de la sociedad, respuesta A, tendría una predisposición conductual de rechazo a los canes, ¿no? Como a otros animales agresivos, digamos, más salvajes. ¿No? Hay un rechazo, no los adquiriríamos como mascotas. Entonces, letra A. El ser humano no aceptaría a los canes tampoco, ¿no? Digamos, esa bidireccionalidad también se manifiesta aquí, ¿no? Y los perros no son leales, ¿no? O se muestran distantes, el hombre también, ¿no? Se va a mantener distante. Claro, letra A. Como, Profesora, sí, profesora, disculpe, en la 3, ¿cuál es la respuesta? sí, número 3, tenemos número 3, letra C, mantener. ¿Por Aquí qué la la clave C? está en mantener. Según la imagen, es aumentar,
el autoestima, ¿no? Aquí tenemos una palabra que limita, mantener. Ah, ya Nuevamente. entendí. Sí, Ah, ya, ya, es una muy difícil, ¿no? Esta sí, aquí es número 3, es como que la más difícil. ya, No, ok. Muchas gracias. el texto 2, que es un texto dialéctico, va a quedar como tarea. Y también el texto 3, ¿ok? El texto 3 de la página 12. También, este es un texto continuo. ¿Ok? Los dos quedan como tarea. Les voy a anotar las páginas, las claves en el chat. ¿Ok? Quédense atentos. Texto 2, voy a indicar que es texto 2. Por un momento. En el chat. Texto 2 de la página. ¿Qué página es? La página 9, ¿ok? Página 9. Claves. Tenemos uno, no. Estoy anotando en el chat. Y 2. Bien, ya está en el chat. Ahora veamos el siguiente. El texto 3 de la página 11, ¿ok? Bien, pueden copiar las claves en un cuadernito, en un papelito. Texto 3, la página 11. Y estoy anotando las claves. Ok, ya están las claves en el chat. Pueden anotarlas. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Ok? Tengan una buena semana.